En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y la Iglesia dice, dice la palabra de Dios: vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová. Y dijiste, ¿qué hemos hablado contra ti? Habéis dicho, por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios, y los que hacen impiedad no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él, para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe y los perdonaré, como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Padre, glorifícate tú, Señor. Sea tu mano poderosa, Señor, en este día. Habla, Espíritu Santo de Dios, que escuchamos, Señor. Abre los corazones. Abre el entendimiento, destapa los oídos espirituales, Padre, para que tú seas glorificado, Señor, sobre esta palabra. Instrúyenos, guíanos, Padre Santo. Que tu mano de poder, Señor, nos hable del principio a fin. Padre, quitamos toda distracción en el nombre de Jesucristo. Toda opresión la mandamos a la profundidad del abismo en el nombre de Jesús. Y que tu Espíritu nos hable con claridad. Te doy las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Dice la palabra de Dios que hay una diferencia entre el justo y el malo. ¿Sí? Así está el título, ¿no? Pero hay aquí que entre el justo y el malo está hablando del mismo pueblo de Israel. O sea que en Israel mismo había justo e injusto, justo o impío. Y eso también pasa en la casa del Señor. Hay gente que son justas y hay gente que son impías. El teléfono. ¿Me entienden? Pero cuando Dios habla de que el justo e injusto, o el impío, por nosotros siempre consideramos el impío el que está fuera de la iglesia. ¿Sí? El que no viene nunca, el que está y no entiende, pero hay gente dentro de la iglesia que es impía. Porque ¿qué? Acá el que se quejaban, ¿por qué? Se quejaban porque había gente que ellos miraban afuera, como muchas veces hacemos nosotros. Y decimos, el vecino es prosperado, el vecino mirá el auto que cambió, mirá cómo compró la casa. Mirá la familia, entre paréntesis, qué buena que es. Y yo que estoy en el Evangelio, vengo a la casa de Dios, a mí las cosas cada vez me van peores. A mí no me alcanza la plata, a mí me quieren cortar la luz. Entonces, ¿cómo es eso? Y es lo que hablaba Dios en este momento con el profeta Malaquías, hablaba lo que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios le decía. Que hay muchos en la casa del Señor y muchas veces y en el pueblo de Israel, que en vez de mirar a Dios y servir a Dios con amor, miran lo que tienen al lado. Miran lo que ganan o lo que tienen la gente que no sirve a Dios. Entonces su mirada se desviaron. La mirada del Hijo de Dios se desvió. ¿Hacia qué? Hacia las cosas materiales. Porque nosotros lo que vemos con nuestros ojos naturales es lo material que posee lo demás. ¿Cuántas veces habremos dicho, mirá este que no va a la iglesia, mirá este que desafía a Dios, mirá este que encima dice que es ateo todo y prospera? ¿O no lo habremos dicho muchas veces o lo habremos pensado? Yo solo. Yo en el momento también dije, ¿cómo puede ser que no tiene a Dios y prospera? Y yo digo, no puedo avanzar, no estoy estancado, no logro hacer lo que el deseo, el anhelo, el corazón que uno tiene, ¿sí? En avanzar, en hacer que su casa progrese, su familia se integre, siga las cosas de Dios. Pero vemos a nuestro vecino que empieza a crecer, que empieza a tener cosas materiales, ¿sí? Y no espirituales. Y el tema pasa por ahí. El tema es que no entendemos muchas veces que el servicio hacia Dios es de amor para Dios. Dios nunca dijo que te iba a regalar una casa, Dios nunca dijo que te iba a regalar un auto, un departamento, Dios nunca dijo que todos los años te ibas a ir de vacaciones a Miami y que te iba a poner en la cuenta bancaria $1.000.000. ¿O alguno de ustedes dijo eso? No. A mí no me lo dijo. Yo creo que a ninguno le dijo eso.
Pero cuando nosotros, el tema es como hablábamos la otra vez, es cómo nosotros predicamos del Evangelio. Muchas veces nosotros decimos, venía el Evangelio que se te acabaron los problemas. Venía el Evangelio que Dios proveerá, que Dios te va a dar, que vas a ver que no tenés escasez, que vas a ver que los deseos se van a empezar a cumplir. Muchas veces nosotros predicamos de esa forma. Y exponemos un Evangelio que en parte es verdad, pero hay algo más importante que todo eso. Es lo más importante de buscar a Dios con todo nuestro corazón. Buscar el reino de Dios, la justicia y todo lo demás va a ser añadido, pero lo que es añadido para nuestra vida es lo que a nosotros nos va a hacer bien, no lo que nosotros queremos. ¿O no? Porque nosotros a veces queremos algo y Dios sabe que eso nos va a hacer perder. Eso sabe que nos va a hacer detener. Eso sabe que nos va a apartar de su camino. Entonces Dios no te va a mandar nunca eso. Porque Dios sabe que tú necesitas otra cosa. Por ahí vos pedías un chico de ojos claros, rubio, de ojos celestes, con todo entablado, forzudo, todo, ¿no? Y te manda un nene carbón. Claro, que se baña una vez por semana. ¿Qué pasó acá? Padre, yo te pedí un novio. Y dice la palabra de Dios que tenemos que orar y orar bien, ¿no? Entonces uno dice, Padre, yo quiero un novio que sea alto, más alto que yo. Dice que quiera que tenga fortaleza, que sea lindo. Y Dios te escucha, sí, yo ya te escuché. Pero eso a vos no te conviene. Tenga plata. Con plata. Mire, con mucha plata, sobre todas las cosas, mucha. Siempre de bonito no importa, pero que tenga plata. Dice, no, cosa que no tenga que hacer nada. Y que me mantenga. ¿Sí? Pero aquí que Dios dice, te voy a mandar a tu siervo. Y viene y te habla así, y tu siervo está cerca, ¿no? Y uno empieza así, ¡wow! Y si empieza a mirar por todo, ¿es este de ojo celeste? ¿Es este acá el rubio? ¿Es este fornido acá? Y luego aparece un morochito caído. Era el Shrek, ¿no? Bueno. ¿Me entiendes? Pero ¿qué pasa? El impío, lo primero que dice, el que no está con Dios, el que está por lo material, el que está por la ganancia que puedo tener, dice, no, Dios se equivocó, vos, flaco, salí de acá, ¿qué crees que yo? Pero Dios te mandó a ese que resulta que iba a ser el siervo que iba a estar con vos, el que te iba a apoyar en las malas, el que iba a levantar tus brazos cuando estuvieran caídos, el que usted engordara 40 kilos en el embarazo y decía, está hermosa, divina, es una madre linda, y que te iba a cuidar como una reina. Eso es lo que tú necesitabas. Pero acá se ve que veían lo que querían cosas materiales, querían cosas riquezas, querían progresos materiales. Y sin darse cuenta, cambiaron la mirada. Sin darse cuenta, se alejaron de Dios. Sin darse cuenta, empezaron, porque usted fíjese que dice que escaparon de la ira de Dios. Eso creen ellos. Y al decir eso, me hacen un Dios, en vez de ser Jehová de los ejércitos, sea Jehová Padre. ¿Sí? Es un Dios que no ve, es un Dios que no mira, es un Dios que no hace juicio, es un Dios que no existe prácticamente. Entonces empezamos a hacer lo que nosotros queremos. Cuando uno lo manda a decir, chicos, y hablamos con los jóvenes muchas veces de que quieren tener novio o novia, ponen, clave, pídale al Señor, ¿sí? Esa compañía idónea que usted tiene que tener. Y que Dios empezará a mandar a quien tenga que mandar. Pero sobre todas las cosas, espere. ¿En qué? En el tiempo de Dios. Pero mientras tanto, ustedes sigan orando, sigan cuidándose, sigan creciendo, sigan llenándose de Dios. Porque usted va a mirar al vecinito de al lado, a la vecinita de al lado, ¿sí? Que tiene un novio el martes, que tiene otro novio el mes que viene, tiene un novio cada mes del año. Y usted va a decir, pero ¿cómo puede ser? Y yo no tengo a nadie. ¿Qué pasó? Dios, te olvidaste de mí. ¿Cómo puede esta mujer incrédula, pecaminosa y tiene novio? Entonces, ¿qué pasa con uno? Cuando yo cambio la mirada, yo ya empiezo a querer ser como la persona y a buscar por mi propia cuenta. Aquel o aquella que tendría que ser mi compañero o mi compañera durante toda mi vida. Entonces yo empiezo a poner las cosas, mi mirada, en lo superficial.
Y cuando yo empiezo a poner la mirada en lo superficial, quiere decir que estoy queriendo lo que tiene todo este mundo. ¿Qué es lo que tiene la persona que nos da Dios en Cristo Jesús? Que es todo material, todo superficial, pero en el fondo, cuando termina todo y termina el día, está tan vacío que no sabe por qué a veces le agarra esa tristeza y no entiende por qué. Teniéndolo todo, es como que no tiene nada. Empieza a comprar cosas, empieza a obtener cosas para suplir un vacío que hay en el corazón. Y ese vacío es Cristo. Y ese vacío es tu Dios, mi Dios, que es el que suple todas las necesidades que tenemos. Pero dice que mientras se propagaba eso en Israel, y en la iglesia muchas veces también se propaga, también está el otro remanente que sí le cree a Dios, que sí trabaja para Dios, que sí ama para Dios, y no solo se calla ante la adversidad, sino que empieza a hablarle. Seguí con Dios, seguí con Cristo. Él es la fortaleza, Él es el que te va a dar el galardón. No mires a los hombres, no mires a las mujeres. Tú tienes que trabajar para Él por amor a Cristo, por amor a Dios. Y dice su palabra que entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero y Jehová escuchó y oyó. Hay algo acá impresionante que dice todos los que temían a Jehová. O sea que el temor a Jehová se perdió en nosotros. Usted fíjese que si usted no tiene temor a Dios, lo que puede llegar a pasar. Puede tomar malas decisiones, puede tener consecuencias malas, apartarse del camino. Y no solo eso, dice la palabra de Dios, lo dice ahí que Él anota, hay un libro que anota cada uno de sus actos. Cada uno de sus actos, Dios lo anota en un libro. Que es el libro de hecho de cada uno de nosotros. Hoy no quise orar. Hoy lo llamé y me dijo salí. Hoy le dije no vayas por acá, no, yo me voy igual. Hoy dije quédate en mi casa, me voy, hago lo que yo quiero. Hoy me junté, la gente que no me tenía que juntar, fui, me junté y terminé embarrado. Y Dios empieza a notar cada uno de los actos que nosotros hacemos. Y hay otra cosa más importante que dice que hoy yo no voy a ver la ira de Jehová, yo no voy a ver lo que Dios va a hacer, lo que el pago de Dios que va a tener sobre eso, sino que dice que en aquel día, el día de Jehová, terrible, temible, todos sabemos que es el juicio final. Entonces nosotros vamos a ver la diferencia entre uno y otro. Por eso Jesús dice, no se lleven por vista, porque todo lo que es acá es todo pasajero. Dios está interesado en esos hijos que lo aman. Dios está interesado en esos hijos que le adoran. Dios está interesado en esos hijos que le sirven con amor y compasión. Sin esperar nada a cambio de un hombre o de una mujer, sino esperándolo todo de Él. Esperando los tiempos de Dios, aunque muchas veces nos cuesta esperar los tiempos de Dios. ¿O no? Todos nos cuesta ser pacientes. Porque es fácil decir, hay que orar y hasta que Dios te responda, pero a veces, dice, hay un dicho que entre el dicho y el hecho hay un estrecho, ¿no? A veces nos cuesta un montón esperar. A veces nos cuesta tanto que oramos una vez, ya está, vamos, hacemos nosotros lo que queremos y después vienen las consecuencias. ¿Entienden? Entonces, pero dice la palabra de Dios que dice para Jehová de los ejércitos, esos son un especial tesoro. Usted es un especial tesoro para Dios. Usted no es cualquier cosa. Ninguno de nosotros que estamos aquí queriendo hacer la voluntad de Dios somos cualquier cosa. Somos un especial tesoro para Dios. Y cuando habla de especial, usted cuando tiene algo especial en su casa, ¿qué hace? ¿Lo deja tirar un rincón? ¿Deja que se llena de mugre? ¿No lo limpia nunca? ¿Usted hace eso cuando tiene algo especial? ¿Usted acaso no lo cuida, lo cubre, lo limpia? Que no lo toque el gato, que no lo toque el perro, menos el marido, menos la mujer, que no lo toque nadie para que quede espectacular. Para que quede como nuevo, para que quede brillante, resplandeciente. Le hace masaje para que viva bien y llore tantas veces. Lo hace llorar. Esto es porque me gritaste. Entonces llora. Ahora,
Nosotros muchas veces no entendemos lo que tenemos hasta que lo perdemos. Porque no entendemos a Dios. No lo entendemos. Porque muchas veces va en contra de lo que nosotros queremos. Creo que el 99% de las veces va en contra de lo que nosotros anhelamos y queremos. Porque Él sabe qué es lo que me interesa, qué es lo que yo quiero, pero Él también sabe qué es lo que a mí me va a beneficiar. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros empezamos a ir en contra de ¿dónde? Del Espíritu de Dios. Y cuando nosotros, en medio de esa batalla, en medio de que estamos liberando esa batalla, empezamos a oír y hacer lo que mi pensamiento quiere. No lo que Dios quiere, sino lo que mi pensamiento quiere. Entonces empezamos a contrictar al Espíritu Santo y lo empezamos a alejar de su camino. Por eso muchas veces hay gente apartada que cuando viene muy rota, viene muy deshecha por las malas decisiones que tomó, por haber dejado de costado a Dios, por no haber escuchado el consejo de Dios en su momento, por no haber querido doblegarse. Entonces cuando vuelve, cuando está en el camino, por más que haya probado lo que haya probado, llega un momento que está solo. Llega un momento que está vacío. Y ahí entiende lo especial que era tener a Cristo en mi corazón. Lo especial que era el Espíritu Santo en mi vida. Lo especial que era seguir a Dios y obedecer aunque no entendiera. Los chicos obedecieron aunque no entendían muchas cosas, pero obedecieron, tenían su tiempo, oraron, siguieron a Cristo, caminaron. Hoy están sin trabajo, pero ellos le creen a Dios, siguen haciendo, se quedaron. Escucharon los consejos, que hagan pizza, están vendiendo, entre poco quizás se pongan un local, ¿no? ¿Por qué no? Pero obedecieron y ellos van a obtener la ganancia, el fruto, el premio, el galardón el 11 y el 15 de agosto. Después vendrán otras situaciones, hacer un matrimonio, van a hacer una sola carne. Llegar a ser una sola carne lleva de un lado del otro muerte de uno del otro, momentos de pasión y momentos de amargura, de tristeza. ¿Entiendes? Porque yo me tengo que entender con mi esposa también me tiene que entender a mí. Ser cabeza de hogar no significa que yo le voy a pisar la cabeza, porque eso no es cabeza de hogar. Usted acuérdese que nosotros, al ser los sacerdotes, la palabra de Dios dice que los sacerdotes eran los que ofrecían el holocausto a Dios por perdón del pueblo, para perdón de los pecados. O sea, eso es un sacerdote. Tú el sacerdote no lo ves como piensa que el mundo, cabeza de hogar, decir lo que yo hago y se acabó. Tú no tienes palabra, tú no tienes opinión, no, de ninguna manera. Porque para Dios, el hombre y la mujer de la misma estatura, nomás que los dos tienen diferentes roles dentro del matrimonio. ¿Ven? Ayuda y donde, ¿te das cuenta? ¿Me entiende lo que le digo? Entonces uno no está sobre el otro, pero para tratarlo como hablamos del machismo, hablamos de tantas cosas. Pero si el sacerdote en algún momento, y ellos lo entienden, ayuda idónea, y si no lo entiende, lo va a tener que entender. Como sacerdote y cabeza de hogar, a veces va a tomar decisiones, porque Dios se las hace tomar a él. ¿Se entiende? Y por él, ¿por qué no me consultaste? No, porque Dios me dijo esto. Entonces la ayuda idónea, gloria a Dios, orará, intercederá, pero el fruto de la obtención de la victoria que ellos tienen es la unión de ellos. Si ellos no hubiesen hecho caso a Dios, si ellos hubiesen dicho, este borracho no me gusta, esta borracho tiene una rubia de ojos celeste, a mí no mucho no me gusta, estaría todavía, vaya a saber cómo estaría, de picaflor por un lado, del otro, quizás perdiéndose en el mundo, no viniendo ni siquiera a la casa de Dios, no entrando en la alabanza. Fíjense lo que Dios hizo. Él estaba en la alabanza y ella, Dios la metió también en la alabanza. Dios empieza a equiparar uno al otro. Pero eso es porque en su momento también temieron a Dios. Temieron antes de tomar la decisión, consultaron a Dios. Porque el temer a Dios no significa un temor de castigo, sino temor de reverencia, sabiendo que Él es Dios y yo soy su creación. Y a veces, como los impíos acá piensan que yo soy el creador y Dios es mi creación.
Estamos equivocados y volvemos a invertir los roles en el cual Dios ya no tiene arte ni parte en mi vida y lo empiezo a correr. ¿Se entiende? Entonces por eso mismo en el pueblo de Israel, a través del profeta del Espíritu Santo, le decía, hay gente que perdió el temor. Hay gente que hace lo que quiere. Hay gente que desea lo que tienen los impíos. Hay gente que no solo que desea lo que tienen los impíos, sino que empieza a hablar. ¿Vos te parece que esto está bien? ¿Cómo él tiene eso y yo no tengo nada? No, acá hay algo que está mal. Hay algo que alguien está en pecado y que está haciendo perder ganancias. Porque enseguida lo espiritualizamos nosotros todos. O alguien está mal, o alguien tiene un pecado, o alguno se equivocó. Entonces Dios no dice esto. Esa es la corriente que muchas veces habla de la prosperidad. Si tú no eres millonario, Dios no está contigo. La corriente de cual te dice que si tú no hablas en lengua no estás lleno del Espíritu Santo. Pero a mí lo que me lleva a reconocer que tú estás lleno del Espíritu Santo no es el hablar en lengua. Pues yo he conocido a muchos que hablaban en lengua. Y tenían la lengua muy enroscada. Y hacían muchas maldades cuando salían de esa puerta, pero hablaban en lengua. Están llenos del Espíritu Santo, decía. A mí lo que me certifica que tú estás lleno del Espíritu Santo es tu testimonio. Son tus frutos. Cuando tú empiezas a pelear contra un pecado, cuando tú empiezas a reconocer que hay cosas malas en ti y tienes que cambiarlas porque a Dios no le agrada, estás empezando lleno del Espíritu Santo. Porque dice que el Espíritu Santo es el que me convence del pecado. ¿Entiendes? Entonces cuando yo pierdo el temor, yo me alejo, empiezo a alejar. Yo no continúo con el Espíritu Santo. Yo ya me domina mi yo, mi intelecto, mi pensamiento y lo que yo quiero. Lo que yo quiero, no lo que Dios quiere. Por eso después Dios dice, hay algunos que todavía me temen. Hay algunos que aguardan todavía el temor hacia Jehová. Y hablan. ¿No? Hablan con uno, hablan con otro. Aquellos que se querían ir, no te vayas. ¿Dónde vas a ir? Si Dios está con nosotros. Pedro le dijo a Jesús, ustedes se acuerdan, que cuando Jesús se dio la vuelta y le dijo, aquel que quiera ser mi discípulo, cargue su cruz y sígueme, ¿sí? Y tendrán que dejar un montón de cosas, y se fueron. Y Jesús le dijo, si ustedes quieren, váyanse a los 12. Y Pedro dijo, ¿a dónde vamos a ir? ¿Por qué dejamos nuestras casas, dejamos todo? Y Jesús que le contestó, decían todos, si eran todos dignos, que todo lo que ustedes han dejado perdieron en este mismo siglo cosecharán hasta 100 veces más. Eso habla de ese wow. Dejé 10 pesos y voy a cosechar 1 millón. Pero enseguida Jesús dijo, en este mundo tendré aflicción, en este mundo tendré persecuciones, en este mundo que recordar porque no son del mundo. O sea, Jesús le agarró y le dijo, sí, van a tener 100 veces más, pero lo importante es esto, no lo material. No lo que querés, es lo que quiere Dios. Y para llegar a eso y tener eso, nosotros tenemos que desarrollar el amor hacia Dios. Hacer las cosas por amor a Dios, no por obligación, no como si fuera un mero trabajo. No es porque, el jefe me dijo que limpiar el baño, yo voy a limpiar el baño. Porque va a llegar un momento que usted se va a cansar de limpiar el baño. Y va a perder la brújula. Y usted no va a querer hacer más nada. Porque va a llegar un momento que usted esté tan solo, sola, en hacer algo que usted dice, no viene nadie, está todo en su casa mirando el Netflix, mirando la película, mirando el partido de Boca, y yo acá, ¿por qué tengo que estar trabajando? Y se va. Entonces Dios necesita a esos adoradores en espíritu y en verdad, aquellos que le amen, aquellos que le teman, aquellos cuando digan, limpiar el baño, sí, pero no es porque lo hago porque el pastor líder o el que sea me dijo, lo hago porque amo a Dios y quiero hacer algo para Dios. Venía a orar en las 6, vengo, pero no porque me dijo la pastora, es porque amo a Dios y lo hago para Dios y sé que Dios responde a las oraciones y sé que las oraciones nos guardan, nos cubren y sé que por medio de la oración se abren puertas y se cierran puertas. Se abren las que tienen que abrirse y se cierran las que tienen que abrir y cerrarse. ¿Me entiendes? Entonces el temor a Dios te lleva ¿a qué? A trabajar con Dios, a creerle a Dios, a decirle, Señor, heme aquí. ¿Cuántos de nosotros dijimos, Señor, heme aquí? ¿Uno, dos, nada más? Amén. Ninguno le dijo, heme aquí a Dios. Amén. Están asustados, tienen miedo que diga Dios. Todos los que estamos aquí en algún momento le dijimos, Señor, heme aquí.
¿O no? Quiero ser tu siervo, quiero ser tu siervo. Y Dios tomó eso. Dijo, bueno, vas a ser mi siervo y vas a ser mi siervo. El que es siervo obedece a aquel que le llamó. Y lo empieza a conocer. Y lo empieza a amar. No por lo que le dio, sino por quién es. Yo tengo que amar a Dios a Cristo por lo que es, no por lo que me da. Porque si yo lo amo por lo que me da, estamos como el mundo. Te quiero porque me das esto. El día que no me da nada, se cortó la relación. No te conozco, no sé quién sos, de dónde sos. ¿Me entiendes? Entonces yo tengo que empezar a amar y a conocer a Dios por lo que es. Y encima sabiendo que mi galardón más grande será cuando venga el día del juicio, abran los libros de los hechos que yo hice y empiecen a decir, no, Diego estuvo cuando yo lo reclamé que estuviera. Diego vino a la oración cuando yo le dije que había oración. Diego estuvo a pesar que no había nadie, vos fuiste un siervo fiel y viniste a mi casa. A pesar que nadie te seguía, ibas y visitabas. Porque yo te demandaba eso. Cuando yo te demandaba que necesito tal cosa, tú lo hacías. Entonces en ese tiempo nos vamos a dar cuenta y yo veré cuando me digan, pasa al descanso de tu Señor, pasa, disfruta. Y verán los impíos, aquellos que no hacían nada, aquellos que se quedaban y que muchas veces yo los criticaba y muchas veces me enojaba. Veré cómo le digan, yo no los conozco, ¿quiénes son ustedes? Pero en tu nombre profetizamos, en tu nombre predicamos, sí, pero yo no los conozco. Apartado de mí, hacedores de maldad. ¿A dónde? Afuera, donde es el lloro y crujir de dientes. Y ahí, como dice su palabra, veremos qué es lo que realmente valía la pena. ¿Qué realmente, por qué tenemos que pelear y luchar? Obvio que tú eres el camino de Dios y caminando, porque la palabra de Dios es clara, dice que lo demás será añadido. Tú tendrás momentos de gozo, de felicidad. Hay cosas que tú vas a obtener y que otros no lo podrán obtener. La paz no la tiene todo el mundo. Porque piensan que la paz es como el mundo la da. Pero Él te da una paz sobrenatural. Que pase lo que pase, tú estás tranquilo. Que pase lo que pase, mi confianza está en Jehová. No en la economía, no en los hombres, no en el presidente, sino en aquel que me llamó. Entonces seremos conocidos como su especial tesoro. Y cuando empiecen a mostrar nuestra película, veremos las veces que el Señor nos resguardó, las veces que el Señor nos cuidó de algún peligro, las veces que el Señor nos paró antes de tomar una mala decisión. Y ahí nos acordaremos, ¡ay, por eso me quedé solo! Por eso ese día que iba a salir no pude salir. Por eso ese día que me tenía que tardar no encontraba la SUB y no tenía plata para cargar la SUB. ¿Me entiendes? Entonces ahí conoceremos toda la verdad. Porque Pablo dice, por el momento vemos un espejo, pero vemos la mitad, no vemos todo completo. Cuando estemos en la presencia de Él veremos cómo fuimos conocidos. Y veremos todo completamente, toda la película completa de lo que Dios hizo en nuestras vidas. Muchas veces nosotros queremos hoy y sufrimos hoy, pero no damos cuenta que después de pasar esta breve tribulación, vendrá un mayor peso de gloria y entenderás por qué pasaste esa tribulación. Porque el desierto es para pasarlo, no para quedarse a morir. El desierto uno lo tiene que pasar. Cuando nosotros pasemos el desierto y estemos en gozo, en alegría, y vemos la mano de Dios sobre nuestras vidas, mi familia, mi hogar, veremos por qué pasamos ese desierto. Vamos a entender por qué Dios me hizo pasar. Porque mientras estamos pasando muchas veces preguntamos, Señor, ¿por qué? Si yo vengo a tu casa, me trato de trabajar para vos, me despojo de cosas que tú sabes que a ti no te gusta, trabajo para hacer tu voluntad, ¿por qué me pasa esto? No lo entendemos muchas veces. Pero una vez que pasa y estamos en el lugar que Dios quiere que estemos, nos damos cuenta por qué el Señor nos hizo pasar esa tribulación. Nos damos cuenta por qué Dios nos hizo pasar ese desierto. Y entendemos que si no hubiese, el Señor no hubiese sido tan misericordioso y amoroso sobre nuestra vida, que si no hubiésemos pasado ese desierto, hoy no podríamos estar en el lugar que Dios nos puso.
Hoy no podríamos, porque una vez que usted llega al lugar donde Dios puso, también hay que resistir. También hay que caminar. Nosotros pasamos muchas cosas como ya saben, pero una vez que Dios nos puso en el lugar entendimos por qué pasó eso. Pero una vez que fuimos, nos levantaron como pastores, nos vieron todo cosas terrorosas y vinieron, ay, pastorcito, no. Hubo de todo, la iglesia se dividió, gente que se fue, gente que blasfemaron contra nosotros, nada normal. Gente que dentro de la iglesia no hacían caso, querían hacer lo que querían. Pero nosotros entendimos por qué fue todo el proceso durante años que Dios nos llevó para poder mantenernos firmes en el lugar que Él nos dio. Dios tiene que forjar tu carácter. Porque si Dios no forja tu carácter, tú nunca te vas a mantener donde Dios te quiere. Siempre una persona sin carácter pierde lo que ha obtenido. Porque llegar, se lo digo así, es fácil. El tema es cuando tenés que mantenerte. Podemos llegar a donde queremos. Nos sacrificamos, trabajamos, todo lo que usted quiera. Pero una vez que llegamos, hay que mantenerse. Y lo único que nos va a mantener es el amor a Dios, el amor a Cristo y el temor a Dios. Y así nosotros seremos el especial tesoro en el que el Señor nos va a cuidar. Para Dios, ser especial, somos la niña de sus ojos. Somos esa perla preciosa. Por eso Él dice que el ángel de Jehová acampa a los que le temen. Tú le temes a Dios, el ángel de Dios acampa alrededor tuyo. Tú no tienes que nada más que temer. Temer a Dios en reverencia, en amor. Dile, Señor, heme aquí, pero cuando diga heme aquí, díselo con conciencia, porque sabe que Dios te va a mandar a hacer cosas y quizás a ti no te agrada, pero es Dios. Tú nunca ni yo no podemos comparar a Dios. Si yo realmente soy siervo o sierva de Dios, tengo que hacer lo que Dios me dice, no lo que yo quiero. Por reverencia, por amor, por temor. Entonces nosotros, cada uno de nosotros somos esos tesoros especiales para Él. Y cuando, como hablábamos recién, cuando tú eres especial, Dios te guarda y te cuida como algo especial. No es que vos lees en la Biblia, tú lees muchos instrumentos que Dios utilizó, impíos, gente impía, gente que no creía, lo utilizó, endureció corazones, lo utilizó para ganar batallas, pero lo utilizó para eso. Usted, para que entienda algo que es especial, para Dios, el pueblo judío, hebreo, Israel, es especial para Dios. Porque Él lo escogió. Pero no porque fueran fuertes, sino porque eran los más débiles de la iglesia. Y Él hizo la promesa a Abraham. Él lo escogió. Y dígame usted, un pueblo tan chiquito, que como le decíamos la otra vez, ¿quién enseñó a pelear al pueblo de Israel? Salieron de Egipto siendo esclavos y ganaron no sé cuánto todas las batallas. Salvo cuando tuvieron pecado, por el pecado perdieron, pero ¿quién enseñó a pelear? ¿Quién le enseñó que esto se hace así, que no tenés que luchar acá, que es la estrategia de guerra? El Espíritu Santo lo llevó. Dios estaba con él. Pasaron el desierto. Ustedes saben todo lo que 40 años en el desierto, quejándose, queriendo hacer idolatría, queriendo volver a Egipto, todo, pero así todo dio 40 años. Dice que la ropa no se envejecía, los calzados no se gastaban. Querían agua, le daban agua, querían codornices, le daban codornices. Querían pan, le dieron maná. Miren todas las cosas que Dios hacía. Y es más, quejoso y así todo. Dijo, vamos a poner una nube arriba de ellos para que el sol en la mañana, en el día, no lo calcine. Y a la noche vamos a poner una columna de fuego. Porque usted sabe que en el desierto durante el día hace como 40, 50 grados y a la noche por ahí llega hasta menos cero. En el desierto es así. Y él tenía la columna de fuego, guiando al pueblo de Israel. No hubo nadie que le podía hacer frente más. Todos los otros pueblos que tenían ciudades fortificadas, cuando sabían que venían los israelitas, así estaban. Tenían miedo porque sabían lo que Dios hizo por ellos. Eso es un pueblo especial para Dios. 40 años, generación tras generación, y la promesa es para ellos. Nosotros somos injertados gracias al sacrificio de Cristo en la cruz. Fue para todos, gentiles y no gentiles, es para toda la salvación. Él quiere que todo el mundo se salve. Porque el pueblo especial de Dios son los judíos, los israelíes. Y miren que lo han perseguido. Miren que
se levantó un Hitler, varios Hitler queriendo exterminarlo, y lo exterminaron, no pudieron exterminarlo. Y ellos creen, aunque no creen, la mayoría no creen que Cristo es el Salvador. Hay una parte que sí cree que Cristo es el Mesías. Y dígame usted, así todo, alejado de Cristo, dígame usted, ¿vio algún judío pobre? ¿Vio algún judío mendigando? ¿Vio algún judío en harapo? Al contrario, ¿qué pasa con Cristo? Están todos bien vestidos, de traje, tienen su negocio, y si no trabajan por fulanito, menganito, tienen, ¿o no? Tienen gente que le trabaja para ellos. Y uno dice, pero, ¿cómo es esto? Es porque su especial tesoro es su pueblo. Y usted y yo estamos injertados en ese pueblo. Entonces, si queremos mirar afuera, miremos cómo Dios trata a su pueblo. Usted ha visto en las noticias que muchas veces tiraban los misiles y los misiles estallaban en el cielo, no llegaban a Israel. Y entonces el milagro, Dios está peleando porque sí, porque Dios guarda a su pueblo. Y usted es pueblo de Dios. Como dijo Pablo, linaje escogido, real sacerdocio. Usted es comprado por sangre. Mire el valor que usted tiene. Por eso usted tiene que pensar antes de tomar una decisión. O antes de tomar, hacer algo arrebatado, usted que diría, Señor, ¿tú quieres que haga esto? Y esperar la respuesta de Dios. Es lo que te va a llevar de victoria en victoria. En vez de retroceder, tú vas a avanzar. Aunque parezca que esté todo calmado, que no pasa nada, de la noche a la mañana Dios asiente y usted tiene todo. Mucho tiempo mi casa estuvo parada en la construcción, no terminado. Mucho tiempo mi casa no avanzaba en lo material, pero sí avanzaba en lo espiritual. Dios trajo orden, Dios trajo paz, Dios trajo perdón, ¿sí? Dios trajo su misericordia. Pero seguíamos sin revocar, seguíamos con los ladrillos. Los primeros tiempos teníamos toldo, porque yo tenía la losa y en invierno hacía condensación y usted veía que goteaba. Y para que no nos cayera en el medio de la cama, mi suegra había puesto todo toldo, que parecía que vivíamos en carpa en vez de una casa. Entonces mucho tiempo estuvo así. Pero después de a poco empezó a ordenar una cosa, empezó a ordenar lo otra. Y de a poquito mi casa fue progresando. Pero antes de progresar, Dios ordenó mi casa espiritualmente. En primer lugar, me ordenó a mí. Primero, como sacerdote me ordenó. Y después empezó a ordenar toda mi casa, mi esposa, mis hijos, todo. Empezó a ordenarlo en lo que Él quería y no lo que yo quería. Me quitó los vicios, empecé a hacer lo que Dios quería, empecé aunque refunfuñaba muchas veces. Otra vez campaña, otra vez esto, otra vez oración, iba igual. Y cuando estaba ahí me ponía, digo, Señor, este es mi corazón, hago lo que tengo que hacer. Predispuesto. Me tocaba orar y decía, bueno, Señor, bendice a todos, gloria a Dios, bendice al hermano que va a continuar. Me sacaba el peso, no. Yo me ponía, capaz que estaba media hora, una hora orando. Pobrecito lo que me estaban esperando para orar ellos. Claro, pero uno porque se disponía en su corazón en hacerlo. Entonces Dios empezó a hacer eso. Y de a poquito mi casa fue progresando, mi casa se fue ampliando. Después mi casa empecemos a poner la cerámica, hicimos todo el baño, hicimos toda la cocina. Después hicimos el quincho, hicimos la vereda, hicimos los patios, todo en un año. Y sin entrar en crédito, todo en efectivo. Y que cuando terminó de hacer eso, nosotros mismos dijimos, pero ¿cómo lo hice? Porque no me daban los números. Y todo el cash, nada de pedir crédito, nada. Y encima, mire, que hicimos, porque queríamos hacer el patio todo de ladrillo. ¿Vio el ladrillo eso que se ponen dos hilos, no? Y vino una albañil y le dije, che, para sacar, porque iba a ser villano para sacar bien el nivel. Yo tenía una forma de sacar el nivel, digo yo, pero él sacó, que puso la reglita, veo que pone el coso en la pared, y no sé qué historia, y resulta que había lugares que entraba así de material. Lo que tenía que haber sido esto entró así de material. Para hacer un piso, para colocar 5.000 ladrillos, se lo resumo, gastamos como 10 metros de arena, imagínense cómo estaba mal eso y cómo habían hecho el nivel. Entonces uno empieza a pensar, y todo eso Dios nos ayudó.
Pero nosotros empezamos a buscar primeramente a Dios, su justicia, su reino. No mirábamos porque el al lado progresaba. Yo me acuerdo que caminaba por acá, había una casita, una prefabricada chiquita, y era una pieza nada más. Y yo pasaba todos los días y decía, oh, pobre, pobre, pobre. Cuando quise acordar, habían hecho todo el material. De la noche a la mañana, me decía, wow. Y yo decía, pero, ¿qué pasó? Y yo que no puedo. Llegué hasta dudar del tiempo. Dije, claro, total, claro, yo diezmo tanta plata, esa plata la podía meter. Y después, ¿qué estoy diciendo? El diezmo le corresponde a Dios, no a mí. Y nunca dejé de diezmar, siempre di a Dios lo que tenía que darle, con gozo y con alegría. Por eso digo a los hombres siempre, separen, lo primero que separen el diezmo. Después de verdad, Dios va a empezar a encuadrar las cosas para que usted pueda pagar, comer y vivir perfecto como tiene que ser, como un hijo de Dios. Pero a Dios lo que le dé Dios. Porque una vez a mí me enseñaron mucho y me decían, es mejor el 90% bendecido que el 100% no bendecido. Porque la plata se le ocurre, Dios. Cuando quiere acordarse no tiene un peso. Cuando quiere acordar, gastó acá, gastó allá y no tiene un peso. En cambio, cuando yo le doy a Dios lo que le corresponde, Dios bendice, multiplica. Y Dios nunca nos va a dejar en banda. ¿Me entiendes? Entonces, empezó en mi casa y en un año hicimos todo lo que queríamos hacer. Y no lo notamos. Por eso el que teme a Dios busca primeramente su reino. El que teme a Dios busca primeramente satisfacer a Dios, agradar a Dios. Y dice la palabra de Dios que sin fe no podemos agradar a Dios. Entonces mi fe tiene que empezar a jugar un papel predominante en esto. Separar lo que es impío y lo que es gentil a lo que son realmente siervos y siervas de Dios. Si usted se considera un siervo y sierva de Dios, como así es, haga la voluntad de Dios. Busque de Dios. Porque si Dios dice esto no todavía, es porque Dios lo está librando de algo. Dios lo está cuidando de algo que usted puede caer y hacerle bien le hace un mal. ¿Me entiende? Quizás uno en otro tiempo era materialista, codicioso. Y una vez que como consiguió lo que quería, lo tuvo un mes, bueno, ya después no le daba, no sé, nada, vamos por otra cosa. Y nunca le daba sentido o valor real a las cosas. Y muchas veces Dios nos quiere hacer entender que las cosas hay que apreciarlas, pero no para cuidarlo un estandrín y no tocarlo porque se rompa, sino para usarla para nuestro deleite, usarla para nuestras comodidades, usarla para disfrutarla. Muchas veces obtenemos las cosas, trabajamos por algo y no lo disfrutamos. Como la otra vez, ¿cuántas veces se matan trabajando para tener un auto? Que hora extra, que esto, que lo otro, comemos arroz todo el mes, todo, compramos el auto y después nos damos cuenta que hay que pagarle la patente, el seguro, hay que cargarle nafta, hay que tener plata de reserva por si se rompe algo y al final no lo disfrutamos. No lo disfrutamos. Entonces, nos damos cuenta que muchas veces nuestra decisión nos lleva a tomar caminos erróneos. Muchos años sin tener auto. Y no me interesaba tener auto, es la verdad. Muchos años. Todo el mundo, ¿por qué no te puedo poder traer un buen trabajo? ¿Por qué no? Sí, podía haber tenido varios autos. Pero Dios, siempre que teníamos algo, Dios me miraba hacia mirar la obra de Él. Siempre. Y hablaba con mi esposa y digo, mirá, yo sé que te iba a juntar para el auto, pero Dios me demanda esto. Hacelo. Hacelo. Entonces mi prioridad no era lo que yo quería, sino lo que Dios quería. Y se ponía en la obra de Dios, y en la obra de Dios avanzábamos, en la obra de Dios trabajábamos, y yo lo que ganaba que era, en estatura, ¿qué? Espiritual. Espiritual. Conocía más a Dios, me relacionaba más con Dios, porque me apartaba para Dios. Todos deseamos que la iglesia crezca, ¿no? Uno solo. ¿Usted no desea que su iglesia crezca? Sí. Que esto no quede poquito y que tengamos que comprar más sillas para que venga gente, pero no por la cantidad, sino por el alma que venga, ¿no?
para que Dios se glorifique, para que así como Dios me hizo bien a mí, que le haga bien a otro. Así como Dios me dio salvación, sanación, que haga con el otro lo mismo, porque yo lo que a mí me interesa es la gloria de Dios en el hermano o en la hermana. No el hermano si baila, si canta, si grita, ¿me entienden? Sino la gloria de Dios. Pero para eso se necesita un pueblo unido. Para eso se necesita siervos y siervas idóneas. En la que usted, para que la iglesia crezca, usted tiene que estar comprometido con la iglesia. Y cuando uno habla de compromiso con la iglesia, significa dar tiempo de esparcimiento. Involucra el dinero, involucra su vida. Ya no va a poder estar, ay, el domingo, ¿qué hacemos? Un matecito, vamos a hacer un asadito. No, porque quizás Dios diga, me vas a ver aquella hermana o hermano que no viene. Al principio va gozoso, pero cuando eso pide, ay, ¿yo cuándo? ¿Y mi tiempo para cuándo? Pero yo también tengo derecho a salir. Y él dice, sí que tienes derecho a salir, pero vos dijiste que me vas a salir. Vos me dijiste que heme aquí. Vos me dijiste que quería ver tu iglesia creciendo. Vos me dijiste que quería ver mi gloria. Entonces ya mi tiempo no es mi tiempo, sino es el tiempo de Dios. Ya es el tiempo donde yo me tengo que involucrar para que la iglesia crezca. Porque así lo que estamos, gloria a Dios, los pastores pueden ministrar, no hay ningún problema, pero cuando esto crezca y seamos 100, 200, 300, los pastores no van a dar abasto. Y necesita gente de confianza, que hablen el mismo lenguaje, que lleven la misma misión, para poder ministrar a otros, para poder guiar a otros. ¿Me entienden? Y eso le lleva tiempo, eso le lleva dinero, eso le lleva tiempo de comodidad, eso le lleva muchas veces vacaciones, porque muchas veces no va a poder salir. Va a tener vacaciones, pero no va a usar para la obra, para ir a visitar, para ir a ver qué pasó, qué no pasó. ¿Me entienden? Y esos son los que aman a Dios y temen a Dios, porque hacen la voluntad del Señor. Esos son su especial tesoro. Esos son aquellos que Dios guarda, cubre, protege. No significa que no te vas a enfermar, no significa que va a haber épocas de pobreza, porque de escasez, porque Pablo dijo, se vive en la pobreza y escasez y se vive en la abundancia. Todo tiene su tiempo, dice Eclesiastés también. Entonces va a haber tiempo de abundancia, va a haber tiempo de escasez, pero dice que todo lo que he pasado, porque todo me he fortalecido en Cristo Jesús. Y dice escasez. Escasez es achicamiento. Como quien dice, no es tirar manteca al techo, sino lo justo necesario. Y quizás un poquito menos de lo justo. Eso es escasez. Dios nunca te va a dejar de dar lo que tenga que dar para tú alimentarte, para tú solventarte. ¿Me entiendes? Entonces, pero nosotros tenemos que aprender que hay una diferencia entre el justo y el injusto. Hay una diferencia mismo en la iglesia entre que quiere hacer la voluntad de Dios y aquellos que ven alrededor. Usted hoy no podría estar sentado bajo techo, bajo paredes. Las estufas, bueno, no hay gas, me olvidamos de comprar el gas. Pero está el calor del espíritu, ¿no? Usted nunca podría estar acá si no hubo personas que dejaron sábado, domingo, feriados. No hubo personas que aportaran a de Dios, dejando autos fuera, dejando vacaciones fuera, dejando diversión fuera y estar. Hoy usted disfruta de la labor de otros. ¿Me entiende? Hoy usted disfruta de lo que otros creyeron la vida y que vive aquí. Porque para que usted tenga esto, hemos venido sábado, hemos venido domingo, he tomado vacaciones junto con Jorge, los jóvenes de ese momento. Es para hacer el contrapiso, además, para que usted se una magnitud, habíamos metido un fitito para ir y venir, ¿para qué? Hacer pisonar la tierra. Porque si no vamos a estar 20 años pisonando la tierra, esto tiene casi 500 metros cuadrados. Usted lo ve así con las divisiones, pero todo junto, de esos 400 y pico de metros cuadrados. Vinimos sábado, domingo. Alexis se debe acordar. Jorge, estaba yo, estaba Eduardo, Ezequiel era chiquito, estaba Félix, los jóvenes venían. El primer día éramos 10, que era un domingo. El segundo día éramos 5. A la mañana, y después se tenían que ir al colegio, y después venían 2 o 3 a la tarde, y así. Usted tenía que haber visto las montañas acá de arena, la montaña, 3 montañas de escombros. Usted se paraba allá y no veía el campo, no veía el campo. Y decíamos, ¿y esto?
¿Cómo lo hacemos? Pero nos tomamos el día, nos tomamos vacaciones, yo me acuerdo que me tomé vacaciones para poder hacer, y Jorge se tomó los días de su trabajo, que él era albañil, para hacer esto. Una semana lo hicimos. Jorge me ha dicho, en 15 días lo hacemos. Bueno, yo me tomé 15 días, lo hicimos en una semana. Mire si Dios es bueno. Me dijo la otra semana que descanse. Mire si Dios es bueno. ¿Entienden? Póngase en las manos de Dios, que Dios es bueno. Dios sabe cuál es la necesidad de ustedes. Dios sabe cuál es su anhelo. Dios entiende que muchas veces queremos hacer algo y no nos sale y caemos. Dios entiende eso. Lo que Dios también entiende es lo que piensa mi corazón, lo que anhela mi corazón, Dios lo entiende. El tema es cómo yo me paro ante el pecado, cómo yo me paro ante los errores, cómo yo me paro ante Él. Ese es el tema. Aquel que le teme siempre va a hacer algo de adoración a Dios, de subordinación a Dios. De decir, sí, hoy caí, pero dice su palabra que Él me va a levantar. Él es el que me va a levantar, ponerme sobre los pies, caminar y Él viene conmigo. Lo que tengo que hacer como Jesús dijo a María Magdalena, ¿quién te acusa? No hay nadie, ni yo te acuso. Vete, pero no peques más. ¿Se puede no pecar? Sí que se puede no pecar. Uno tiene que resistir al diablo, tiene que someter a Dios, resistir al diablo, que es morir. Entonces hay cosas que nosotros vamos a empezar a tener victoria y vamos a empezar a ser libres. Muchas veces tenemos el pensamiento muy chiquito y eso es lo que no nos deja llegar a la estatura de Cristo. Eso es lo que no nos deja llegar a lo que Dios quiere con nuestras vidas. Muy chiquito tenemos el pensamiento. Entonces abrir nuestra mente a Dios. Si yo a cada uno le pregunto si su vida fue fácil, me dice que no. ¿Tuvo necesidad? Millones. Pero cuando usted viene a caminar a Dios, la victoria la tiene asegurada. Yo le pregunto a los novios, ¿fue fácil el camino? No. ¿Dolió esperar? ¿Dolió equivocarse también? Y en el medio que se juntan como problemas también. Pero le crecieron a Dios y iban a disfrutar. Y después que se case, van a entender por qué pasaron todo eso. Porque Dios lo necesita al servicio. Pero Dios lo necesita con un corazón animoso. Con un corazón lleno de su Espíritu Santo. Con un corazón de que haya visto los milagros de Dios en su vida, así como cada uno de nosotros. Nadie dice que es fácil el camino del Señor. Pero hay algo que sí entendemos, que si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Es creerlo. Es creerle a su palabra, porque dice aquel que cree, nada le es imposible. ¿Y acaso para Dios hay algo imposible? Nada, es creer. Iglesia, crea, avance. No mire a los costados, no mire lo que los demás tienen, no mire los logros de los otros, mire lo que Dios está haciendo en usted y hacia Dios lo lleva. Porque Dios lo lleva a victoria. Dios lo lleva, ¿sabe qué? A sacarlo a luz. Porque usted va a ser faro de muchos y de muchas. Porque cuando usted piensa que se van a juntarse gente que haya pasado o esté pasando lo mismo que usted pasó, y usted va a decir, hay un Dios de poder. Hay un Cristo que sana, salva. Hay alguien que te ayuda, que no te condena. Hay alguien que te liberta de todos los prejuicios de este mundo. Es Jesucristo. Porque no van a entender por qué con todos los problemas que tengas, estás gozoso, estás libre, estás contento. Siempre una palabra de dientes, siempre una sonrisa en la boca. Va a decir, ¿pero qué tiene este muchacho? ¿Qué es lo que tenés vos? Que yo tendré todo, estoy miserable. Y vos no tenés nada y estás feliz. ¿Qué es lo que tenés? A Cristo, al Espíritu Santo, a Dios. Porque lo más importante es eso. Cuidar nuestra salvación con temor y temblor, dice la palabra de Dios. Y Pablo decía poner el cuerpo en servir todos los días, no habiendo sido el alto para muchos, yo mismo venga a ser desechado. Iglesia, cuando alguien te susurre que tú no vales nada, cuando alguien te susurre que eres un pecador, una pecadora que no merece salvación, cuando el enemigo venga y te susurre quién te quiere, quién te ama, no ve que estás solo, no ve que estás solo, dile no, para.
Ahora porque yo temo a Dios, yo le creo a Dios. Y dice la palabra de Dios, no lo digo yo, que yo soy su especial tesoro. Así que vos, fuera, fuera, porque el que yo necesito lo tengo acá. Para él soy importante, para él soy especial, para él soy un tesoro precioso. Así que ¿quién sos vos para venir a decirme que nadie me quiere? ¿Quién sos vos para decirme que soy inútil? ¿Quién sos vos para decirme, ven, quién te va a querer salir acá a tirarte el chancho? De ninguna manera. Porque tengo un Dios de poder, porque tengo un Cristo que dio la vida por mí y Él dice que yo soy su especial tesoro. Veré como Cristo peleó contra Satanás con la palabra. Y entonces usted va a ver cómo empiezan los demonios a huirse. Cuando el enemigo quiera venir con alguien, a usted mismo se va a dar cuenta que no viene de parte de Dios. Por ahí hay un líder que dice, Dios te llama por tu nombre y Satanás te llama por tus errores. Cuando alguien habla de mal y critique lo que te hace y agrande sus errores, sepa, no es Dios el que habla, es Satanás hablando, queriendo que usted baje los brazos, queriendo que usted se rinda. Nadie me quiere. La palabra de Dios dijo, en el mundo van a haber aflicción y va a haber persecución, porque a mí me lo hicieron. Al Señor lo azotaron, al Señor lo clavaron en la cruz, al Señor blasfemaron contra Él, no le creían. ¿Y usted piensa que a usted no va a pasar lo mismo? Porque Él dijo, van a pasar lo mismo que yo. Pero la palabra dice que es necesario que nuestro cuerpo llevemos las marcas de lo que le pasó a Jesús. Es necesario. Dese por dichoso cuando alguien lo persigue por la causa del Evangelio. Dese dichoso cuando alguien habla mal de usted, porque usted cuida su santidad. Dese dichoso y dichosa cuando usted, por fe, le cree a Dios y no al mundo, y hable en contra del suyo. Usted es el tesoro más preciado para Dios. Y Él lo va a cuidar. Y usted se va a dar cuenta cuando venga el día que estemos en el juicio arriba con Dios. Y usted va a ver la paga para aquellos que hablaban mal. Usted va a ver la paga para aquellos que le quisieron hacer mal. Usted va a ver la paga para aquellos que trabajaron su vida. Va a ver usted la paga para aquellos que le quisieron meter un palo en la rueda para que se rompa. Va a ver aquellos que le tenían envidia, celos. Va a ver aquellos que querían que cuando usted se caía se reía de gozo y de alegría. ¿Viste? Yo sabía que no iba a durar, ¿viste? Usted va a ver la paga para todo eso. Usted va a ver la paga para aquellos que en el mundo tuvieron todo. Material, pero cero espiritual. Y usted va a decir, gracias Señor, por no soltarme nunca. Gracias papá, porque cuando no entendía, tú me llevaste, tú me guardaste, tú me protegiste. Y cuando yo no podía más, tú me cargabas en tus brazos y me llevabas al destino que tenía que tener. ¿Cuál es tu destino? Disfrutar la eternidad con Cristo. Ese es nuestro objetivo. Ese debe ser nuestro pensamiento. Ese debe ser nuestro cometido. Esa es la llegada. Ese es el premio supremo. Y mientras tanto, hacer la voluntad de Dios acá, y Él va a añadir lo que tenga que añadir. Él va a dar lo que tenga que dar. Ahora con esto digo, ¿no tenga sueños? Sí, sueñe, ¿cómo no? Sueñe, proyecte, pero póngalo todo en la voluntad de Dios. Ese es lo que es un verdadero hijo de Dios. Padre, quiero irme, mi sueño es irme a Israel. Te lo pongo en tus manos. Quiero conocer ese lugar, quiero conocer donde el Padre estuvo, donde el Hijo estuvo orando, caminando. Uno debe ser una sensación terrible. Pero primero Dios sabe que tiene que hacerse fuerte en donde, mi debilidad de volar. Yo tengo miedo a volar. Tampoco me quiero pichicatear. Porque me dice, te tomas medio al plan y ya está. Y después cuando te despertás hacia allá. Yo no quiero eso. Yo quiero que Dios se glorifique. Si Dios me puso un avión ahora, sabe que yo no salgo. Digo, ay, perdí el avión. Ay, qué lástima. Qué pena. Entonces lo sabe. Entonces Dios te va a dar algo que a ti te haga mal. ¿Me entiendes? Mi anhelo es ese, mi sueño es ese. Pero Dios es el que tiene que glorificarse y Dios es el que tiene que decir, ahora. No yo. ¿Me entiendes? Y así cada sueño, hermano, póngalo cada sueño. No deje de soñar. Siga soñando, siga planificando. Diga, Señor, este es mi sueño. Señor, este es mi deseo. Involúcralo al Señor.
que es donde ahí usted va a tener la bendición, involúcrelo a Él. Es donde Él va a guiar, porque dice su palabra, que cuando uno quiere hacer la voluntad de Dios, Él va a enderezar nuestros pasos. Él lo va a enderezar, no nosotros. Él lo va a enderezar. Y nos va a llevar siempre al puerto seguro. Y siempre a donde quiere Él que nosotros estemos. Que va a ser de bendición. ¿Me entiende, iglesia? Amén. Ponte de pie donde estás.